Gracias, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, confinados. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, así que les doy la bienvenida y espero entonces que vayan uniéndose también para saludar a todos y cada uno de los que vamos entrando a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos entonces Cristina Garcés, Alba Fisco, que está con nosotros, que ya se une a la transmisión de Confinados. Ya puede copiar el link y enviarlo a sus amigos a través del Facebook o también del WhatsApp. Aurelena Cabrera, buenas tardes, Dios le bendiga. Orfania Acevedo también con nosotros. Shalom, buenas tardes, Shalom. Jaymarca Din está viendo el video. Muy buenas tardes para todos los que van ingresando. La emisora Verdad y Vida en Aguadas. Hugo Alberto Castañeda está con nosotros. Hoy finalizamos las cartas, las 7 cartas de Jesús en el Apocalipsis. Viviana Palacio, buena tarde. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Pedro Pulsar está con nosotros. Caterine Álvarez. Jaymarca. Hola, pastor, desde La Ceja. Un saludo allí en La Ceja y en el oriente antioqueño los que nos ven. Luciluna Cano también entra entonces en la tarde de Confinados a nuestra transmisión en directo. Hoy es la carta a la Odisea, es la última carta del Apocalipsis y la última carta y una carta fascinante. Buenas tardes, Luciluna, para usted también. A todos buena tarde. Vayan copiando el link para entonces que sus amigos y hermanos también puedan tener la palabra del Señor en Confinados pero confiados. Cristina Garcés, buena tarde. Así es, vamos a escuchar la palabra del Señor. Nora Díaz está con nosotros también en la tarde de Confinados pero confiados. Ya en unos minutos daremos inicio entonces al mensaje que Jesús nos transmite a través de la carta que escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo en la isla de Patmos, la carta a la Odisea. Luz Ángela Valencia está viendo el video. Liliana Herrera, le damos la bienvenida. También a Jairo Sánchez. Buena tarde. A Fabiola Gómez, que está con nosotros. Vayan entrando entonces, invitando a otros. Desde hace 8 días no teníamos confinados. El viernes no pude estar, el lunes fue festivo y hoy estamos de nuevo para llevar la carta entonces a la Odisea. La carta a la Odisea, la 7ª carta, es una carta supremamente especial. Es una carta que contiene tanto exhortación, pero también tiene una gran consolación, una gran ternura de Jesús. Buenas tardes, nos saluda Nora Díaz desde Río Sucio, Caldas. Un saludo para Nora Díaz. Emisora Verdad y Vida en Aguadas, a la pastora Blanca, al pastor Juan Manuel y a todos los hermanos de la 100.1 de Verdad y Vida Radio allí en Aguadas, Caldas. Angie Patiño se une, Patricia Tobón se une, Luz Ángela Valencia, buenas tardes Luz Ángela, Gloria Patricia Ortega, que está en Florida, Estados Unidos, a Marlene Bedoya, una bienvenida, a Kimberly Henao Ruiz, que también se une en la tarde de hoy, de Confinados pero confiados. Comencemos entonces hablando de la carta de Jesús a la Odisea. Y vamos entonces a leer este pasaje que está en el capítulo 3. Es la última carta de estas 7 que Jesús le envía a estas iglesias de Asia Menor. Entendamos y repitamos que había muchas más iglesias en esta época, pero Jesús toma estas 7 particularmente para dar un mensaje de lo que vivían en su momento, en su actualidad, en su contexto cultural, geográfico, político, económico, pero que también tiene un mensaje que es trascendental y relevante al día de hoy. Dice el capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, para poder comprender bien lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, tenemos que entender su contexto histórico y los contextos geográficos. Y Juan Stan, en su libro de Apocalipsis, en el tomo 1, un fascinante comentarista de Apocalipsis recomendadísimo, él dice que la carta a la Odisea, a pesar de su condición tétrica de dicha congregación, es una joya literaria. ¿Por qué? No solamente es una joya literaria, sino teológica, que concluye de la manera más culminante el ciclo de las cartas. Y él señala a un comentarista, Bartina, que escribió hacia el año 1967 algo sobre esta carta, y dice: es una finísima mezcla de censura enérgica, ironía sutil y ternura compasiva. Escuche esto: una mezcla de censura enérgica, ironía sutil y ternura compasiva. Todo esto en 8 versículos. Hay un gran mensaje pastoral, ético y teológico que se puede considerar el más profundo de estos capítulos, el capítulo 2 y 3, o sea, las 7 cartas, los 7 mensajes a las 7 iglesias. Al final de la República, de la Pax Romana, Pax con X, la Pax Romana significaba que todo territorio conquistado por Roma podía ser visitado por cualquier ciudadano romano, o esto es, por cualquier persona cuya provincia, pueblo o ciudad haya sido invadido por Roma. La paz romana garantizaba un tipo de pasaporte o visa donde usted podía movilizarse por todos los estados conquistados por el imperio. En ese tiempo de la paz romana, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica del Valle Lico y uno de los centros comerciales más poderosos del mundo. Debido a su tierra fértil, sus rebaños producían una lana mundialmente famosa por su brillo y su color negro azulado. Solamente imagínese eso. Así que su industria, en este caso la industria textil, exportaba lujosas telas y tapetes, y habían enormes ganancias para la ciudad. Su ubicación era estratégica en la confluencia del Lico, el Valle del Lico, en el meandro y en el cruce de los 3 caminos más importantes de la región. Ahí florecía grandemente un desarrollo comercial. La Odisea, su dinámica vida económica, la convirtió en un gran centro financiero y comercial, pero también en una gran metrópoli de bancos. La Odisea era muy orgullosa de sus riquezas, a tal punto que hacia el año 60-61 hubo un terremoto que devastó gran cantidad de ciudades de Asia. Como Sardis, por ejemplo, pidieron ayuda a otras ciudades para su reconstrucción, pero la Odisea no le pidió ayuda a nadie. ¿Por qué? Porque muchos ricos de la ciudad colaboraron voluntariamente y la Odisea se alzó sola. Hay un comentario de Tácito que dice: la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin ayuda nuestra. Ahora, esto produció un orgullo enorme entre los habitantes de la ciudad, también un espíritu de superioridad, de suficiencia, de prepotencia, que les cegaba los ojos a la realidad lamentable
de la condición espiritual de la iglesia en esa ciudad. Esta es la única carta, escúchese bien, donde ninguno de los atributos del Hijo del Hombre, quien dicta la carta a Juan, se deriva de la visión inicial de los candeleros. Cristo se presenta como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. Ahora, el Amén significa aquel que tiene la certeza. Se refiere a la idea del término amén, que es algo firme, seguro, implica solidez, constancia, estabilidad, confianza, lealtad. Esa descripción también la tiene Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento. En Isaías 65:16 dice el Dios de amén, lo cual vendría a afirmar nuevamente que Jesús se identifica como Dios mismo. Pablo escribía a los Corintios diciendo que las promesas de Dios son en él sí, en él amén. Así que cuando dice que Cristo es fiel, el amén, el testigo fiel y verdadero, eso significa que aquí hay alguien que habla con verdad, con firmeza, que la amonestación que Dios va a hacer o Jesús va a hacer a la Odisea no solamente es firme, sino que Jesús se presenta como el firme, el estable, el contundente, en contraste con la iglesia de la Odisea, que era ambivalente, que era indefinida, que era una iglesia tibia. El tercer título que aparece es el soberano de la creación. Cuando leemos Colosenses 4:16, recordemos que en el capítulo de Colosenses, Pablo presenta a Jesús como el principio de la creación, esto es el originario o el origen de la creación. Dios es el creador. Por lo tanto, cuando se presenta a Jesús como el principio o el soberano de la creación, lo que quiere decir es que, nótese que Colosenses 4:16 dice que la carta de Colosenses se lea en la iglesia de la Odisea y que la carta de la Odisea se lea en Colosenses. Pablo, había enviado y escrito una carta a la Odisea que no se halló, no se encontró. Pero esto quiere decir que Dios, el que creó todas las cosas, es el que está hablando a una iglesia que aún no ha comprometido su fe y su vida de una manera radical hacia Jesús. El diagnóstico que Jesús hace de la Odisea es mucho más severo que todas las demás cartas. Y sin perder tiempo adulando o elogiando a la iglesia, Jesús va directamente al problema de la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, que eres tibio. Va al grano. El grano es que la iglesia de la Odisea le provoca náuseas a Jesús. No eres frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro, el estado tibio de esta iglesia. Jesús lo responde con una condena, todo menos que tibia. Como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. En contraste inclusive con los escandalosos pecados de Pérgamo y de Tiatira, aún las obras imperfectas de Sardis, el Señor no acusa a la Odisea de ningún pecado específico, ni de una herejía, ni de idolatría, como en el caso de Éfeso, su pecado fatal, un problema de ser idólatra. No, el pecado y el problema fatal de esta iglesia era su actitud. Aquí lo que encontramos es una iglesia tranquila, indiferente y que se creen creyentes ejemplares. Ahora, no hay expresión más fuerte en la Biblia que esta. Es que solamente imagínese a Dios vomitando y que la causa de sus náuseas sea la iglesia. Sean creyentes que no han definido su fe. Sean creyentes que son apáticos, indiferentes. Creyentes neutrales para no causar escándalos ni comprometerse mucho porque ellos no quieren ser extremistas. Ahora, ¿por qué Jesús habla de la tibieza? Escuche esto, porque
La carta a la Odisea es la que más referencia hace de las circunstancias particulares de la ciudad. La ubicación de la Odisea fue escogida por sus ventajas comerciales, pero el gran problema de la ciudad era que carecía de fuentes de agua potable. Las ruinas de la ciudad, por ejemplo, muestran un sistema de acueductos que traían el agua desde fuentes termales a unos 9 kilómetros al sur. Cuando esas aguas llegaban por los canales a la Odisea, estaban tibias, saturadas de minerales eméticos que producían náuseas. Eran aguas nauseabundas. Así que cerca de la Odisea estaba Hierápolis, una ciudad famosa por sus aguas termales, un fenómeno que abunda en esa región. Por otra parte estaba el agua de Colosas, a pocos kilómetros de la Odisea, que tenía la fama de tener aguas frías y sabrosas. Pero la Odisea, al contrario, poseía de agua, ni caliente como los termales, ni fría como las de los colosenses. El agua de esta ciudad era tibia. Entonces, ¿qué podía pasar? Bueno, los termales, por ejemplo, de Hierápolis servían para relajar los músculos y sanar el cuerpo. Las aguas frías de Colosas servían para refrescar al sediento. Pero el agua tibia de la Odisea repugnaba y provocaba náuseas. Entonces implícita está la figura, la alusión obvia de la mediocridad y la neutralidad pasiva de la iglesia ante el llamado de Jesús, totalmente amoblados al mundo actual. Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Pero la Odisea no lo había hecho, se había acomodado a conveniencia. Y por eso Jesús viene. Es probable que la tibieza consistía en no querer definirse ante el sistema idolátrico de la época que los rodeaba, para no poner en peligro sus intereses económicos, ni mucho menos tener que jugarse la vida por Cristo. En tiempos decisivos y críticos, escúchese bien, en tiempos decisivos y críticos como los de Juan y los nuestros, ser mediocre y cobarde es realmente vergonzoso y repugnante, pero ser tibio es un pecado. Ahora, aquí tenemos esta iglesia. Y nosotros podemos definirnos o identificarnos en cierta medida con esta iglesia. ¿Por qué? Por nuestra falta de definición. Porque no nos definimos. Porque no somos radicales en nuestra fe. Porque no entendemos el llamado de Dios. Porque aún somos muy neutrales. Aún creemos que el Señor pues es paciente con nosotros y nos va a esperar al momento en que nos definamos. Nosotros necesitamos definirnos. Entonces miremos más allá lo de esta carta, cómo esta carta y cómo Jesús nos llama a nosotros también la atención. ¿Y qué es ser tibio? Realmente es la pregunta. Algunos dirían: pues ser frío es peor que ser tibio. No, para Jesús la tibieza es peor. Nótese entonces cómo dice el Señor: ojalá fueras frío o caliente. Son dos términos que quitan toda neutralidad, que definen al individuo, que definen al creyente. Eso de ser tibio es peligroso. ¿Por qué? Porque al Señor le causa náuseas. Ya vimos el tema de las aguas, de los termales y de la tibieza. Mire el versículo 17. ¿En qué radicaba la tibieza de esta iglesia? En que ellos tenían de sí mismos un concepto tan elevado y no se habían puesto a pensar: ¿qué opina Jesús de mí? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Básicamente la ciudad de la Odisea contenía una cantidad de bancos. Muchos ricos de Roma guardaban sus riquezas que habían quitado a los judíos, las guardaban en la Odisea. La Odisea era
una Suiza, por decirlo así, una ciudad de Panamá llena de bancos donde los ricos pueden guardar con tranquilidad todas sus riquezas, todas sus ganancias. Y a diferencia de otra iglesia, esa iglesia pequeña que era pobre en una ciudad rica, esta, y creo que es la ciudad de Esmirna. Esmirna era una comunidad cristiana pobre en una ciudad rica, pero en este caso, la Odisea era una iglesia rica en una ciudad rica también. Y ellos dicen, somos ricos. La autosuficiencia. La autosuficiencia hace que nosotros descartemos a Dios de nuestra ecuación. Soy yo, más yo, más yo, más mis recursos, más mi esfuerzo, más mi riqueza, más mis amigos, igual mi riqueza. Dios no está en la ecuación del autosuficiente. Y eso le sucedía a esta iglesia. Podemos imaginarnos cuando la iglesia de la Odisea se reunió porque Juan les envió una carta de parte de Jesús. Jesús les escribió, ellos están allí, todos van elegantes, van las personas con unos atuendos, llegan en sus grandes carros a un hermoso auditorio, cómodo auditorio. Las ofrendas se dan por datáfonos, entregan cheques. Es una comunidad rica, es una comunidad poderosamente rica. Y mire lo que Jesús dice. Tú dices, yo soy rico. Tú lo dices, pero ahora Jesús dice, pero yo digo de ti, yo digo de ti. Y es que es tremendo, a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos tan elevado que necesitamos entrar al santuario de Dios para que el Señor nos aterrice. Ese yo, ¿sí? Yo soy rico, yo me he enriquecido, yo de ninguna cosa tengo necesidad, pero cuando pasa por el escáner de Jesús, Jesús es un radiólogo en estos 2 capítulos que examina a la iglesia, que examina al creyente. Te he pasado por mi máquina de rayos X y esta es la definición mía para ti. No sabes que tú eres un desventurado, que es lo contrario a bienaventurado. Estos son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es categórico, es abayazador. Lo que Jesús está diciendo arrasa. Lo que Jesús dice es, como dicen la expresión, va con los taches arriba, no reserva nada, le dice la verdad. Esta verdad procede del amén, del testigo fiel y verdadero, del principio de la creación, del creador. Así que es una verdad irrefutable. No se puede ahora pelear, no se puede negar. Nadie puede refutarle lo que Jesús está diciendo. Él nos conoce. ¿Qué dices tú de ti? ¿Qué digo yo de mí? Pero ¿qué dice Jesús de ti? ¿Qué piensa Jesús de mí? Y eso es lo importante, lo fundamental. Esta iglesia tenía un concepto de sí misma. Somos ricos, como la ciudad misma. Hubo un terremoto, la destruyó casa. No pidieron ayuda a nadie para reconstruirse. Ellos mismos se reconstruyeron. En ellos hay un alto grado de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo. Y entonces Jesús no deja a la iglesia al desnudo, mostrándole no solo su tibieza, sino su autosuficiencia y los pobres miserables que son delante de Jesús. Más bien entra el amor de Jesús, porque aunque Jesús descubre nuestro pecado, también da la respuesta y la solución al pecado. Versículo 18, notes el consejo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Recuerdan? La Odisea era el lugar de los bancos. Si había oro, estaba en la Odisea, en los bancos, en las bóvedas de los bancos de la Odisea se acumulaba oro, pero para Jesús esta ciudad y la iglesia son pobres. Hay un oro que enriquece. Pedro diría que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Así que lo que Jesús le recomienda a esta iglesia es que afirme su fe, que refine su fe,
que es mucho más preciosa que el oro, que defina su fe, cuál será su posición para con Cristo. La neutralidad no sirve, ser tibios no sirve, pero si usted es creyente y ya escuchó el Evangelio, solo tiene dos opciones, ya no califica como frío, porque frío es aquel que jamás ha escuchado el Evangelio. Y por eso Jesús le dice a esta iglesia, ojalá fueras frío, ojalá nunca hubieses escuchado de mí, ojalá nunca me hubieras adorado, ni invocado, ni conocido mi palabra, ni invocado mi nombre. Pero ya no puedes ser frío. Deberías ser caliente, que es mi deseo, pero eres tibio. Estás acomodado, no te has definido. Estás neutral, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en la carne, un pie en el espíritu. No estás definido. Eres amigo del homosexual y de toda esta gente para ganar la amistad de ellos sin mostrarle el camino de Cristo como Salvador. Entonces te haces amigo del pecador, pero no lo traes a Cristo. Te haces amigo del mundano, pero no le muestras la luz. Pero también eres amigo del creyente y entonces estás entre dos bandos y no te defines. Eso sucedía con los de la Odisea. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, porque una fe definida y probada por el fuego es verdadera riqueza. Vestiduras blancas para vestirte en contraste con una ciudad cuya industria textil era famosa y producía una lana finísima y costosa. Ellos eran desnudos delante del Señor. Podían llevar telas refinadísimas como las vendían allí, eran de exportación. Pero para Jesús estaban desnudos, y solo del Señor se puede ser rico, y solo con el Señor se puede vestir. Para que se cubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Aparte de que la ciudad de la Odisea era famosa, por recuerden sus bancos, por recuerden su lana, por recuerden sus riquezas, también allí había fama de que por favor, se producía un colirio. Escuche esto, un colirio que se producía allí. La ciencia médica que allí estaba, había desarrollado un ungüento oftalmológico especial conocido como polvo frigio a todas partes del mundo. Dicho colirio había sido producido por los médicos de la famosa Academia Esculapiana de la Odisea. Y ese colirio era famoso, pero esta gente que le curaba los ojos y los problemas oftalmológicos a otros, ellos mismos eran ciegos. Y ahora Jesús les dice, unge tus ojos con colirio del mío para que veas. Cuando ellos vean, se verán como Jesús los ve. Y nótese el versículo 19, aquí es la ternura de Jesús. ¿Por qué Jesús le dice todo esto y nos dice todo esto? Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el Señor corrige, si el Señor llama nuestra atención, si el Señor disciplina, no es porque nos odia o nos desecha, es porque nos ama. El autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el Señor a los que llama como hijos los disciplina. ¿Y qué hijo es el que se le deja sin disciplina? Si se os deja sin disciplina, ya no seríais hijos, sino bastardos. Sé pues, y ahora la recomendación de Jesús, sé pues celoso. Y este celo es hacia Jesús. Ya no seas más neutral, ya no seas tibio. Eso de celo es el calor. No eres caliente, entonces, ¿qué significa ser caliente? Es tener celo. Celo por la palabra, celo por Dios, celo por el Evangelio, celo por Él. ¿Cómo se define un creyente que está en el estado de estar caliente? Es un creyente celoso, temeroso de Dios, que guarda su vida, su pensamiento, todo su ser para el Señor. Al no hacerlo, caemos en la neutralidad que es tibieza y le produce a Jesús náuseas, ganas de vomitar. Versículo 20. La enorme paradoja. Aquel que dijo, he aquí, el que pida recibirá, al que llama se le abrirá, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que dijo todo eso
Ahora mire lo que dice versículo 20 del capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto se ha usado miles y cientos de veces para evangelizar al impío y al inconverso. No lo usen más para hablar al inconverso. Este texto no es para el impío. Este texto es para la iglesia. La iglesia indiferente hace cultos para Cristo y deja a Cristo afuera. El creyente que está en un estado neutral, que es tibio, invoca a Jesús, pero Jesús no está allí. Y hay que decirlo, con temor y temblor, pero es una verdad. Hacemos cultos para Jesús, donde Jesús no está. Este Jesús dice que está a la puerta y llama. A la puerta de la iglesia. O sea que la gente de la Odisea se reunía para exaltar a Jesús y Jesús no estaba allí. Tampoco es decir esa frase de cajón y antibíblica, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Jesús. Eso no está en la Biblia. ¿Quién le va a dar la bienvenida a un omnipresente? No tenemos que dar la bienvenida a nadie. Lo que tenemos que hacer es esto. Jesús está a la puerta de la iglesia, del creyente, tocando amablemente. No entra a patadas, no tumba la puerta como la policía, las fuerzas armadas que van a incautar algo o a capturar. Él está tocando en la tradición judía. Los rabinos dicen que es un irrespeto entrar a una casa sin tocar, pero es más irrespeto no abrirle a alguien cuando llama a la puerta. Y Jesús dice, yo estoy llamando. Tienes que oír la voz, tienes que abrir la puerta y Jesús entrará. Entonces surgirán preguntas, así que esta iglesia era salva o no era salva. El asunto de la salvación no está aquí. Pero esta iglesia es una iglesia ambivalente que no se ha definido. Quiere ser iglesia, pero a la vez quiere ser sociedad y quiere ser mundo, y no se puede. O estamos en la barca o fuera de ella, pero no podemos estar en la mitad. Ahora, la promesa es que Jesús entrará, cenará con la iglesia y la iglesia con él. Es una invitación a dejar la neutralidad. Jesús quiere ser el Señor, el invitado, el huésped de nuestra casa, que entre y gobierne, que señoree. La promesa del versículo 21 es al que venciere. Cuando salimos de la tibieza, de la neutralidad, cuando dejamos de ser creyentes acomodados, entonces seremos creyentes vencedores, definidos. Le daré que se siente conmigo en mi trono, es un gran honor. Así como yo he vencido, el ejemplo es de Cristo, me he sentado con mi Padre en su trono. Queremos, dice Pablo, queremos reinar con Él, entonces debemos confesarle a Él. Sí, el apóstol Pablo dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pero si le negamos, Él también nos negará. Y si no sufrimos con Él, tampoco reinaremos con Él. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Y termina la carta como las demás. Esto es lo que dice el Espíritu de las iglesias: el que tiene oído para oír, que oiga. Oremos, hermanos, y que el Señor nos ayude a salir del estado de tibieza y de confort en que a veces estamos. Definamos nuestra fe. Ya no puede ser frío, ya conoces el Evangelio. O eres tibio o eres caliente. Si somos tibios, le producimos náuseas a Jesús. Y nadie le gusta sentir náuseas. De hecho, a nadie nos gusta vomitar, a nadie le gusta eso. Definámonos, dejemos de ser un dolor de estómago para Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. Porque hablas la verdad, porque amas. Al que amas lo corriges como un padre corrige al hijo a quien quiere, lo disciplina. ¿Qué hijo es aquel que se deja sin disciplina? Y tú amas a la iglesia y por eso le hablas así y nos muestras la verdad de lo que somos. Perdona nuestras tibiezas, perdona nuestras neutralidades, perdona nuestras indiferencias, nuestra apatía, nuestros estados intermedios, nuestra falta de definición, nuestra falta de convicción, nuestra ambivalencia. Perdónanos. Ayúdanos a ser fieles
celosos, a estar en el fuego del celo por tu palabra, del celo por tu venida, del celo por la santidad, por la obediencia, por servirte, por amarte. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Cecilia Pinto, a Luz López, a Nora Díaz, a Gloria Zapata, a todos los que estuvieron con nosotros, a Dinel Urber, a Eliana Gómez, a Neiret Gómez, a Gualberto, también a Lucila Ruiz, a Alicia Tobón, a Paula Álvarez. A todos muchas gracias. En la noche, si Dios lo permite, este video, esta reflexión bíblica de confinados estará en YouTube. Inscríbase allá en mi canal. Felipe Trujillo, Pastor Felipés. La paz de Dios en sus vidas. Hasta pronto.